Ahí ya pude empezar a grabarla, gracias. Perfecto, por nada. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, acá estamos entonces con la segunda clase. Vamos a ubicar esto así no nos interrumpe. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Lau. Hola. Sí, se escucha bien, doctor. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan todos entonces? Dice ahí pusieron en el chat que también se escucha. Bueno, muy Sí, se bien. escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces yo me voy a quedar en un rincón superior derecho. Así podemos ver los esquemas que estuve preparando. Muy bien. Bueno, como ustedes ven, ahí les puse Historia del Derecho y Constitución Argentino, las primeras ideas filosófico-jurídicas y el pensamiento filosófico-jurídico en Grecia. O sea, que vamos a comenzar a transitar lo que tiene que ver con la unidad segunda. Vamos avanzando en el desarrollo del programa. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el desarrollo, fíjense que dice las primeras ideas filosófico-jurídicas y el pensamiento filosófico-jurídico en Grecia. Lo que vamos a tratar es de ir a los esquemas. Muy bien. Ahí estamos. Como ustedes ven, ahí tenemos, para que vean correctamente. Yo les puse lo siguiente. Vamos a ir al segundo esquema. Bien. Ustedes van a ver que ahí dice las reyes ante el orden, pero antes tenemos los orígenes del iusnaturalismo. Vamos a ir arriba. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos que la civilización latinoamericana, dentro de los cuales nosotros integramos uno de los países más significativos de la
colonización y conquista de España. En lo que hace al derecho, resulta de factores aborígenes y europeos. Y dentro de estos factores europeos tenemos distintas corrientes. O sea, lo que se conoce como el pensamiento clásico, quiere decir lo que viene anterior. Vamos me permiten, vamos a cerrar el celular también. Bien. Lo que viene, y ustedes lo tienen en el campo subido, lo que se hace referencia al 2500 a.C. hasta el presente, o sea, sería todo el pensamiento clásico, el pensamiento judío-cristiano, porque profesamos una religión, la religión católica, apostólica, romana, por excelencia, que también nos viene con un bagaje de conocimientos, y luego el derecho germánico, y hasta incluso el derecho musulmán, porque si ustedes se fijan en el tomo primero del libro de Historia Constitucional Argentina, van a ver que incluso todo lo que tiene que ver con la invasión árabe a España dejó sus rastros, dejó sus legados, y hay toda una fusión de leyes y legislaciones. Pero ¿por qué hablamos del iusnaturalismo? Porque estamos hablando de que hubo un grupo de ideas jurídicas que surgieron para poner límites al ejercicio despótico del poder, que en realidad yo les puse el ejercicio descarnado del poder, porque la cuestión iba más allá, iba en que quien se entronizaba en el cargo, la dirección, la jefatura, si se puede decir así, de un pueblo, se consideraba con un poder omnímodo, o sea, representaba todo, el poder legislativo porque daba las disposiciones, daba las órdenes, quien por otra parte actuaba como juez de las decisiones que había que tomar para sancionar o para tomar otro tipo de actitudes, y finalmente también actuaba como poder gobernante, o sea, como lo que sería el ejecutivo. Pero en la historia esta se va a generar una alianza entre los súbditos y los dioses para frenar ese exceso de los reyes. Entonces podemos dar una primera aproximación al iusnaturalismo y decir que son principios rectores de la conducta, del deber ser. Es decir, existen derechos universales que son anteriores y superiores al derecho escrito, que tienen su fundamento en la naturaleza humana, o sea, el decir tengo derecho a la vida, tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a mis bienes, son derechos que hacen a la esencia del hombre. Y que desde la antigüedad esos derechos fueron conculcados, fueron sostenidos y defendidos cuando eran atropellados como derechos naturales. En Roma, a este deber ser se lo llamaba ius naturale, y que provenía de la idea griega de physis, naturaleza. Entonces, en esta primera aproximación hacia el concepto de iusnaturalismo, tenemos dos confluencias. El concepto de derecho, ius, que el otro día hablamos, y el concepto de naturaleza. Hay disposiciones, leyes, hay derechos inalienables, inherentes a la persona humana, que existen mucho antes de que se empezaron a escribir. Bien, vamos a iniciar este viaje, esta historia del derecho, remontándonos a los pueblos de la antigüedad. Y así vamos a ir hacia los reyes, el orden y el código de Hammurabi. Lo vamos a ubicar en la
Alta Mesopotamia, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, y en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, ahí se desarrolló una civilización. Esa civilización era la civilización que ya existían los súmeros y los acadios, pero ahí comenzaron a desarrollarse una civilización llamada elamita. Los elamitas habitaban juntamente con los arcadios y los sumerios. De Siria llegó un pueblo, y ese pueblo entró en guerra con los elamitas, y entonces a partir de ese momento llegaron en el menos 2010 a.C. a fundar una ciudad, la ciudad de Babilonia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado que dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de esas maravillas, así como era el templo de Apolo en la isla de Delfos, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, las pirámides de Egipto, sobre todo la pirámide de Keops, la más grande, también estaban los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era una ciudad increíble y cuesta a veces poder trasladarse para ver lo que significaba eso. Vamos a ir al otro para que vean ustedes de qué estamos hablando. Como les decía, y vamos a subir un poquitito. A veces tenemos algún inconveniente con los esquemas gráficos, así que volver. Ahí está. Mire usted, ahí tenemos lo siguiente. Hacia Menor, Mesopotamia, como les decía, entre los ríos Éufrates y Tigris, se desarrolló la civilización elamita, 4000 a.C. Un pueblo venido de Siria venció a los elamitas y fundó la ciudad de Babilonia, que llegó a su gran esplendor en el 1700 a.C. bajo el rey Hammurabi. Fíjense que esto, que es una pintura de la época, está tomado de textos antiguos, sobre todo el del gran historiador Heródoto, y miren ustedes el esplendor que tenía. Hoy hay restos de lo que fue esta ciudad. En el Museo Arqueológico de Estambul se pueden observar las puertas e incluso algunos animales que se encontraron, es decir, estatuas y dibujos de animales de la época que eran mitad hombre, mitad animal, o sea que evidentemente estamos, fíjense, remontándonos a muchos siglos atrás para llegar a algo que es realmente significativo, que va a ser el Código de Hammurabi. Entonces vamos a ir a ese Código de Hammurabi. Bien, acá volvemos. Vamos a compartir pantalla. Con la posibilidad que me da esto, trato que ustedes tengan los elementos y vamos a ir acá.
Ahí está. Entonces, acá tenemos lo que yo les quería mostrar, o sea, acá llegamos. Ay, qué lindo. El rey Hammurabi, como lo ven, promulgó un código grabado en una piedra negra, un bloque de basalto descubierto en 1901. Fíjese, en la parte de arriba, esto que es una especie de monolito que tiene 2 metros de altura, nos muestra que en la parte superior, ahí, está el rey Hammurabi frente al dios de la justicia que se llamaba Shamash. En este bloque está todo escrito en escritura cuneiforme. La lengua que se hablaba era la lengua elamita, y también, como había una civilización de sumerios y arcadios, también estaba la posibilidad de hablar la lengua sumeria, pero esta escritura nos muestra una cantidad de leyes y de disposiciones que ahora las van a ver más abajo, donde dice, en el código se reglamentaban contratos y se castigaban delitos con la ley del talión. Había varias disposiciones, otras que protegían la propiedad, y lo que se establecía era que el dios no le daba las leyes, sino que le daba, en este caso a Hammurabi, los principios justos a que se debía ajustar cuando dictaba las leyes. Es decir, el orden de los dioses. Yo acá tengo el código de Hammurabi y me parece muy interesante comentarles a ustedes, por ejemplo, lo que decía el prólogo. El código de Hammurabi tiene un prólogo y después cerca de 263 leyes o artículos. En el código, Hammurabi estaba frente al que está sentado, es el dios Shamash, que era el dios de la justicia. Entonces decía Hammurabi en el prólogo que él, gracias a Shamash, ahí estaba para promover el bien de los hombres, para hacer valer el derecho en este país, para exterminar la perversidad y el mal, impedir al poderoso dañar al débil, para aparecer ante los hombres como el sol e iluminar al país para traer la felicidad y la alegría. O sea, fíjense ustedes el poder que tenía Hammurabi, que resolvía y decidía sobre vida y muerte de todos. Fíjense, la primera ley dice, si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte. Pero lo interesante de esto es que incluso en el código de Hammurabi está la famosa ley del talión. Eso que nosotros tenemos escuchado de ojo por ojo, diente por diente. En el artículo 195 decía, si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos. Si un hijo libre vació el ojo de un hijo de un hombre libre, se vaciará su ojo. Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso. Si vació el ojo de un muskenún o roto el hueso de un muskenún, que era un habitante del lugar, pagará una mina de plata. Fíjense ustedes que hasta incluso tiene disposiciones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el concepto que hoy defendemos, que es la cuestión de la violencia de género. Es realmente sorprendente y maravilloso. El artículo 141 del Código de Hammurabi dice, si la esposa de uno que habita en la casa de este hombre quiere irse, y si tiene el hábito de hacer locuras, divide y desorganiza la casa, y ha descuidado la atención de su marido, se la hará comparecer. Y si el marido dice que la repudia, la dejará ir y no le dará nada para el precio ni precio de repudio. Ahora, si el marido decide no repudiarla y toma a otra mujer, esa primera mujer habitará en la casa del marido como esclava. Bueno, eso sería un antecedente de un
paternalismo furioso. Pero a continuación, en la ley 142, dice Hammurabi, si una mujer despreció al marido y le dijo, no me tendrás como mujer en lo sucesivo, y si ella ha sido correcta y vigilante y no hay error en su conducta, y si su marido ha sido negligente, esta mujer es inocente. Tomará su serictu e irá a la casa del padre. O sea, tomará lo que le corresponde y se irá con toda tranquilidad. Es decir, fíjense que llega a tal punto esa avanzada el Código de Hammurabi que tiene otras disposiciones, como por ejemplo el caso de los testigos. Y le dice en alguna parte que si usted tiene algo que recriminar a una persona y no lo puede demostrar, fíjese, el artículo o la norma 11, si el dueño de la cosa perdida no ha llevado testigos que conozcan su cosa perdida, es culpable, ha levantado calumnia y será muerto. Bueno, todo eso está escrito en el Código de Hammurabi. Todas estas disposiciones son el origen de la legislación. Esto después va a pasar a Grecia, luego pasará a Roma y luego va a pasar a los distintos pueblos. En Roma se va, como ustedes ven con los profesores romanos, se va a compilar toda la legislación, pero toda esta legislación ya venía de un concepto muy fuerte de la relación entre los súbditos y los dioses. Y esa relación era para frenar esto que puntualmente, acá lo vemos en el Código de Hammurabi, que se encuentra en el Louvre. Ustedes lo pueden ver, esta piedra, como está ahí. El Louvre tiene 4 piezas fantásticas de la historia de la humanidad. Ni bien entra usted, va a encontrar la victoria de Samotracia, que es una esfinge alada de lo que sería la proa de un barco griego que se descubrió en el mar Egeo. Luego tenemos la Venus de Milo, también la famosa Mona Lisa que pintó Leonardo da Vinci y el Código de Hammurabi. Ese código que fue descubierto en la zona de que hoy ocupa el país de Irán, que era Babilonia, fue descubierto en 1901. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los puntos del programa para decir que también en aquel Egipto faraónico nos deja un legado del concepto de justicia y de cierto proceso judicial. Estamos acostumbrados a ver y hablar de Egipto y entonces acá dice que esta reunión terminará en 10 minutos. Evidentemente no nos va a alcanzar el tiempo, así que le pregunto a Nicolás si hay posibilidad de ampliarlo, en cuyo caso lo cortaríamos y volveríamos a conectarnos. Pues, ¿es posible entonces, Nicolás? Sí, abrís otra reunión y volvemos a entrar y empiezo a grabar nuevamente. Perfecto, muy bien. ¿Con el mismo Entonces, la misma contraseña? sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a sacar esto y continuamos. Hacia 1350 a.C. en Egipto, el faraón Amenofis IV rompió con todos los esquemas de la época. O sea, terminó con el politeísmo y proclamó Dios único Atón. Y él se autobautizó Akenatón. Akenatón es famoso también porque su esposa era Nefertitis, es decir, la gran reina, una de las 4 grandes reinas que existió en Egipto. Cleopatra fue otra reina, Nefertari fue otra reina, y Hatshepsut también llegó a ser faraona. Yo siempre digo lo mismo, ojalá que esto se termine, y de hecho se va a terminar. Vamos a volver nuevamente a retomar nuestras vidas comunes y el día a día, y les deseo profundamente que puedan viajar
porque lo que yo les voy a mostrar es real, se vio. Tuve la oportunidad de estar en Egipto con mi familia, de ir a las pirámides, de recorrer una ciudad fantástica, la ciudad de Karnak, donde estaba el templo de Karnak, en la ciudad de Luxor, exacto, donde hoy no deja de asombrarnos la magnificencia de esos templos. La cuestión es que Atón postuló un orden universal, y Atón decía, hay dos mundos, el Alto Nilo y el Bajo Nilo. El Bajo Nilo era la tierra y el Alto Nilo era el cielo. Y postuló un orden universal. Y Atón decía que ese orden universal era puesto por el dios Atón, decía Akenatón, que ponía a cada hombre en su función y le otorgaba lo que le conviene. Pero fíjese usted qué interesante, la conducta justa o injusta se iba a valorar en el más allá, en un proceso judicial descrito en el llamado Libro de los Muertos, que ahora vamos a avanzar un poquitito, y de imágenes en las tumbas y los papiros, el egiptólogo francés Saint-Fer Garnot describió este proceso judicial. Fíjese, esto que está ahí nos muestra que venía la persona, esa persona tenía que presentarse ante el dios, que era Atón, lo recibía Anubis, que era el dios de los sepultureros, y había un acusador que tenía el cuerpo de león y las fauces de cocodrilo. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esto? Al producirse la muerte, el alma era llevada ante un tribunal que presidía Osiris, y se lo sometía en un interrogatorio. El muerto, con una forma muy extensa, declaraba su inocencia, pero más que su inocencia, lo que él decía es que nunca se había apartado de la norma de los dioses. Fíjense ustedes que continuamos con la significación importantísima que tiene ese derecho que tenían los súbditos y la invocación que se hacía a los dioses. Entonces, había una balanza, como recién les mostré, que estaba bajo el control del dios Anubis. En uno de los platillos estaba el dios Amat, que era la justicia, que tenía una forma de pluma, y en el otro el corazón del muerto. El acusador, como les mostré, es un animal con cuerpo de león y fauce de cocodrilo. Si el platillo donde estaba el corazón pesaba más, le esperaba un terrible castigo. Pero ese castigo era porque cometía perjurio, o sea que estaba jurando decir verdad y mentía ante el tribunal de los dioses. Este es el gran legado de la civilización faraónica egipcia a la historia del derecho y a la importancia que tenía un proceso judicial de responsabilidad del gobernante ante un tribunal supremo, el tribunal de los dioses. El programa continúa y nos habla de la civilización hebrea. Yo acá lo que les pongo es muy acotado porque, como les dije, ustedes ya tienen en el campus todo lo que yo escribí sobre esto, pero hay que remontarse a la época en la cual los judíos se fueron a Egipto, allá en Egipto, se instalaron, empezaron a trabajar, hasta el momento en el que el faraón, supuestamente era en la época de Ramsés II, tuvo un problema muy grande con Moisés. ¿Recuerdan la historia de la Biblia? Hubo una decisión del faraón de matar a todos los hijos mayores porque tenía miedo a una rebelión, y a un niñito recién nacido llamado Moisés se lo puso en una cuna que estaba toda embadurnada, toda protegida para que podía flotar en el río Nilo, y llegó hasta las puertas de la ciudad de Luxor. Y ahí en Luxor, entonces,
la que era una de las hermanas, o mejor dicho, una de las hijas del faraón, lo toma como si fuera un hijo. Y entonces Moisés comienza a ser integrante de una familia real, pero al ver las atrocidades que le estaban obligando a hacer a los judíos, entonces ahí se presenta ante el faraón y le dice que hay un Dios superior. Entonces se le manda las plagas, que inicialmente eran 10, no eran 7. Hasta que finalmente el faraón lo deja que se va Moisés, y cuando comienza el éxodo judío y llega hasta lo que sería la tierra prometida, recibe los 10 mandamientos. Toda la legislación hebrea luego se va a fundar en esos mandamientos: el honrarás padre y madre, no matar, no desear a la mujer su prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, todo eso son normas que iban direccionando lo que finalmente van a formar reglas de conducta, pero sobre todo preceptos morales y religiosos, que terminan estando en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Talmud. El Talmud es la interpretación que hicieron los sacerdotes judíos de todas esas disposiciones que conformaban preceptos morales y religiosos. Vamos a Grecia, vamos a ir a la civilización y al pensamiento en Grecia. Bien, entonces vamos a correr un poco para ubicar bien el esquema. Y ahí les pongo las ideas filosófico-jurídicas en Grecia. Sófocles y la Antígona. Miren qué interesante. La concepción de un naturalista griega se refiere al vínculo entre los dioses y los hombres, y se centró en el concepto de justicia. ¿Cómo nos llega a nosotros ese concepto de justicia? A través de las obras de teatro. Quien ha visto gráficos o esquemas y ve los auditorios que había, que tenían una capacidad de sonoridad increíble, origen de los estadios de fútbol hoy, ahí se desarrollaban obras de teatro. Y es en Atenas donde surge un personaje que escribe, un filósofo, historiador, que escribe una obra que es una verdadera fuente de derecho.